Bueno, aquí estamos, arrancamos siempre con puntualidad. Estamos en un ciclo de presentaciones que se nos han hecho sobre la transición en Cuba, porque hemos considerado que es un tema clave. Y eso me lo confirmó el doctor Sanguinetti cuando yo lo invité y entonces me empezó a hablar y resulta que él es de las personas que más, si no es la que más, ha trabajado, no voy a decir que sabe, porque él es humilde, que ha trabajado en el tema de la transición. Les dejé a todos ustedes, tienen todos ustedes una página muy corta sobre la historia del doctor. La voy a leer rápidamente. El doctor Jorge Sanguinetti comenzó a trabajar el tema de la transición cubana hacia una economía de mercado y democracia en el 83, cuando era profesor en American University en Washington, D.C. Segundo, el trabajo comenzó cuando Hugo Matos le pidió su opinión sobre un informe de Felipe Pasos sobre cuál debía ser la política de un gobierno de transición en Cuba. Lo que no está claro es si Uber le pidió a Felipe que hiciera un trabajo también. Uber le había pedido a Felipe que lo hiciera, entonces te pidió a ti que se lo... Ok. Tercero, después de la caída del muro de Berlín, en noviembre 9 del 89, el doctor Sanguinetti, junto con otros economistas cubanos, ayudó a organizar la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASE, con el objetivo de preparar las condiciones para una transición en Cuba. ASE acaba de celebrar en Miami su conferencia 29, o sea, hace muchos años de trabajo, acumulando una colección de estudios desde su comienzo bajo el título de Cuba en Transición. Silvia Pedraza, que es la presidenta de ASI, está organizando una conferencia para octubre, posiblemente en FIU, sobre este tema. Yo les voy a informar, tan pronto yo tenga la información de cuándo va a ser, porque es una especie de seguimiento, me imagino, a lo que vamos a hacer hoy. Esa era la idea. Esa es la idea. La idea es que una conferencia hoy y la otra en octubre en Florida, pero esa es organizada por Silvia Pedraza. A petición del gobierno de Estados Unidos, él fue asesor del gobierno de transición en Panamá después de la caída de Noriega. Y en el 2005 publicó Cuba, Realidad y Destino. Y en el 2018, Cuba, Decadencia y Rehabilitación. Decadencia y Rehabilitación, ¿cómo se llama? Así. Decadencia y Rehabilitación. Y un segundo libro, Cuba, Trayectoria de un Desastre. Así que con eso dejo abierto que el doctor nos haga su presentación y yo me voy a sentar en mi lugar. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder hablar de transición porque llevo muchos años trabajando, estudiando cuestiones de transición. Especialmente mi experiencia más válida posiblemente sea en los últimos años en mi empresa consultora en Washington, trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, ayudando fenómenos de transición o proyectos de transición en el campo socialista y en la ex Unión Soviética. Yo tomo súper en serio este tema. Todos los temas, para mí, todos los temas cubanos, ningún tema cubano es un ejercicio académico para mí. Y lo tomo muy en serio y a veces caigo pesado porque soy crítico. A mí, por ejemplo, me angustia el hecho de que a pesar de todo lo que se ha hecho en materia de transición, incluyendo en la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, no existe una narrativa del futuro de Cuba en el exilio cubano. El futuro de Cuba está en manos del gobierno cubano, la narrativa. Y para mí es insólito, absolutamente insólito, y quiero decirlo con calma y con tranquilidad, de que nosotros no podemos hablar del futuro porque no sabemos hablar del futuro o no sé por qué no hablamos del futuro de Cuba. Y eso es parte del por qué me satisface la invitación. La invitación yo no la busqué, me cayó del cielo y yo encantado de responderla. En mis ilusiones, yo espero que esto sirva para estimular un poco el discurso sobre la transición. Pero fíjense que quiero enfatizar un punto. Yo no quiero ser el gurú de la transición. Para mí la transición tiene que ser un fenómeno de acción colectiva. Tiene que ser una narrativa, no la hace una persona. La puede iniciar una persona, puede contribuir una persona. Pero una narrativa tiene que hacerlo un grupo de gente
Una golondrina no hace verano, una persona no hace una narrativa. Por eso a mí me angustia el hecho de que ha habido un vacío en ese sentido colectivo, de que no ha habido qué factor X para crear una narrativa sobre el futuro de Cuba. ¿Por qué no hablamos del futuro de Cuba? ¿Por qué no podemos decir algo sobre Cuba? ¿Por qué el discurso sobre Cuba siempre es la denuncia, la protesta, etcétera? Que todo es necesario, es absolutamente necesario, pero hay un vacío intelectual gigantesco en el ámbito nuestro. Y vivimos tranquilamente. A mí me intranquiliza la tranquilidad, en realidad, porque yo he vivido sobre esto, he visto las transiciones de otros países, más o menos de cerca, y hay toda una complejidad extrema, y debiéramos estarnos preparando para la transición de alguna manera. Déjenme seguir, tengo que seguir, pues yo soy un poco desorganizado y me entusiasmo con ciertos temas, y entonces me pongo a bitch, no quiero hacerlo. O sea, quiero enfatizar el hecho de que cuando cayó el muro de Berlín, yo vivía en Washington, como siempre he vivido fuera de aquí, yo me mudé para Miami, la casa principal, y empecé a vivir más tiempo en Miami en 1990-91. Pero desde antes había habido, con la caída del muro de Berlín, siempre había habido, antes de la caída del muro de Berlín, los economistas cubanos que había en Washington, que eran unos cuantos, muchos de ellos trabajando en organismos internacionales, y ahí me refiero a Ernesto Hernández Catá, a Roger Betancourt, que era profesor de Maryland, Joaquín Pujol, etcétera. Hablábamos de formar algún tipo de asociación de economistas cubanos. Cuando viene la caída del muro de Berlín, decidimos, caramba, toda esta gente que está en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano, USAID, universidades, cuando haya una posibilidad en Cuba de hacer algo, un cambio de algún tipo, nos van a llamar a esta gente, nos van a llamar a nosotros, y qué grado de preparación tenemos para hacer una transición. Fíjense que hay una cuestión que han pasado 30 años desde la caída del muro de Berlín, justo en estos días. En los anales de los estudios de economía no existe absolutamente nada que diga cómo se pasa de una economía socialista hacia una economía de mercado. No existe nada. O sea, todos los economistas están desnudos frente al fenómeno de la caída del muro de Berlín y después de la caída de la Unión Soviética. ¿Por dónde se agarra este animal? ¿Qué hacemos con este animal? ¿Qué consejos le damos al Banco Mundial, a la AID, a los otros organismos internacionales de ayuda de otros países, etcétera, etcétera? Bueno, entonces empezamos en el año 90, precisamente, nos reuníamos un grupo pequeño de economistas. Empezamos pequeño para precisamente no complicar las cosas de cómo formar algo que fuera serio, algo que no fuera, que durara unos cuantos meses y desapareciera después. Y entonces inventamos ASCII. Aquí es un subchapter de la American Economic Association, la benemérita American Economic Association, que es una asociación académica de hace ya más de 125 años por lo menos. En cierta medida para protegernos, para proteger a ASCII de los cubanos mismos, de nosotros mismos. Buscar algún tipo de afiliación que nos sirviera de ancla o de perchero o de gancho en caso de crisis. Para mí es un orgullo muy especial poder decir que acabamos de hacer la conferencia número 29, el año que viene va a ser la 30, y hay toda una biblioteca de trabajos de una serie que se llama precisamente Cuba in Transition, o sea, una de las fuentes de sabiduría sobre Cuba, la Cuba actual, no solamente en economía, es ASCII, y es esa biblioteca que sigue creciendo. Y digo que no solamente en economía porque, o sea,
los economistas cubanos en el exilio éramos relativamente pocos. Queríamos, además, la transición no es solamente cuestiones de economía. Economía como que tiene un cierto lugar especial, pero la transición incluye muchas otras disciplinas, específicamente la cuestión jurídica. O sea, ¿cómo vamos a armar una economía de mercado sin armar un marco constitucional, un marco legal más que constitucional? Entonces, por eso se llama la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. O sea, que cualquier cosa que contribuya al estudio de la economía nos sirve. Y así hemos podido incluir en la membresía de la asociación ingenieros, hombres de negocio, médicos, etcétera. No quiero aburrirlo mucho con la introducción, pero sí quiero enfatizar el hecho de la necesidad perentoria de que nosotros podamos contribuir a hablar del futuro de Cuba. A mí me asombra que haya muchos que estamos indiferentes frente al hecho de que el discurso del futuro de Cuba está en manos del gobierno cubano. Y eso se lo hemos regalado por omisión, by default. Y eso es imperdonable. Y tenemos que llevarnos con ese clavo en la cintura. De alguna manera eso tiene que molestarnos. Y tiene que molestarnos para que nos sirva para hacer algún tipo de acción, que es importante que podamos nosotros arrancar con un nuevo discurso y precisamente darle a los cubanos una visión de futuro que no es la visión de futuro del castrismo, que es la única que tienen en este momento. Por cierto, si digo un disparate, yo quiero dejar esto, hacer una introducción, hablar un poquito de esto y después intercambiar más libremente y con más flexibilidad. Voy a pasar a discutir un poco de qué hablamos de qué entendemos por transición. Hay dos dimensiones de la transición. Son inseparables, pero son distinguibles porque requieren esfuerzos distintos, aunque tienen que estar unidas. Es la dimensión política de la transición y la dimensión económica de la transición. La política domina a la transición económica. La política es la que va a decidir. Yo recuerdo que en conversaciones con Uber Matos, que tuvimos muchas reuniones y muchas discusiones y muchos seminarios en la casa de él en los años 90, en la época que yo transmitía un programa en La Voz del CID a Cuba, que era sobre transición. Yo daba noticias con Ángel de Fana, dábamos noticias de las cuestiones cubanas, los cambios en Cuba, la dolarización, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo yo daba noticias de transición, de cómo andaba la transición en Europa, en la Unión Soviética, etcétera. Y había un tercer segmento del programa con De Fana, se llamaba Debate, pero no debatíamos nada, éramos él y yo. A mí me daba gracia, le decía, Ángel, ¿por qué se llama debate si no estamos debatiendo nada? Yo, pues, me gustaría tener realmente debate sobre esto. Pero el tercer segmento del programa, y hay mucha gente que todavía lo recuerda, para mi satisfacción, de pronto viene alguien a Miami y me dice, yo me acuerdo del programa, es un programa que duró tres años nada más, a principios de los 90, y yo me asombro cuando hay gente que todavía se acuerda de algunas de las cosas que yo dije, y yo mismo no me acuerdo. El tercer segmento era cómo hacemos la transición en Cuba. Y yo entonces hacía simulaciones en función de mi experiencia en consultoría, asesorando otros gobiernos, no solamente en Europa, sino especialmente en América Latina. Cuando yo he visto, Panamá era un caso extraordinario. Panamá, después de la invasión, cae un nuevo gobierno a cargo con Endara, con Cuchungo Endara, como le llamaban,
Billy Ford, con quien yo trabajaba directamente, yo era el asesor personal de Billy Ford. Y había un montón de gente que entraba por primera vez en un ministerio y no sabían qué hacer con su vida. No conocían la agenda que tenía que hacer. Y yo ese tipo de experiencia la fui utilizando en mi programa de La Voz del CID para decirle a la gente, usted entra, ¿qué es lo que le va a suceder si usted entra? Usted lo nombran de pronto ministro de Hacienda y tiene que entrar en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo primero que va a pasar cuando usted entra en el despacho del ministro de Hacienda? ¿Qué usted cree que le va a pasar? Yo sabía que le iba a pasar, que iba a recibir un montón de llamadas telefónicas de Washington, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, buscando organizar misiones para visitar La Habana o ir a Cuba a empezar a discutir programas de ayuda. El primer día, ya cuando uno entra en la oficina, va a entrar y va a encontrarse con la agenda llena. O sea, si usted no sabe qué hacer con su vida al entrar en el ministerio, no se preocupe. La agenda se la tienen hechos los organismos internacionales. Que usted cree que le van a dar dinero. Algunos están buscando darle dinero, pero hay otros que están buscando pedirle dinero, como las Naciones Unidas, por ejemplo. Ese es un ejemplo que no me gana muchos amigos en muchos lugares, pero yo lo digo con todas sus letras. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que está llena de gente de izquierda, van a pedirle dinero para que ellos lo ayuden a usted a hacer su trabajo. Entonces, por ahí vamos a empezar, o sea, pero supuestamente, si usted está preparado para la transición, usted no tiene que esperar que la gente se la hagan los organismos internacionales desde Washington. Entonces, ¿para qué es lo que usted tiene que saber en cada ministerio o en su ministerio para poder hacer una transición como la que queremos hacer? Entonces, bueno, yo iba ministerio por ministerio y yo no soy experto en todo. O sea, yo tenía una idea de generalista en qué es lo que va a pasar en el Ministerio de Hacienda, qué tipo de problemas se va a encontrar en el Ministerio de Educación, qué tipo de problemas se va a encontrar en distintos lugares. Y así fui construyendo ese material a principios de los 90 que me sirvió para hacer el libro que publiqué en 2005. O sea, que está lleno de un montón de cosas que fui recopilando en los programas y, por supuesto, en otras experiencias. Pero es importante esto porque yo recuerdo que Uber me decía, el padre Uber Matu, el comandante, ¿por qué no hacemos un directorio de economistas o de personas, de expertos, para prepararnos para la transición? Yo decía, Uber, el directorio hay que hacerlo ahora, y cuando llegue el momento de la transición, si llega, votarlos a todos. Porque si en ese momento nos vamos a empezar a discutir qué hacer en la transición, no va a haber transición, lo que va a haber es un relajo. Porque la transición es muy compleja y precisamente hay que prepararse para la transición. Al decir esto, no nos estoy proponiendo en lo absoluto, hacer un plan de transición. Eso sería una tontería gigantesca. Lo que estoy proponiendo es discutir los problemas de una transición, precisamente para alimentar un discurso colectivo, alimentar un discurso donde son muchos los que están pensando. Yo recuerdo a principios de los 90, después de la caída del muro de Berlín, que empezaron los movimientos disidentes y los movimientos, los economistas independientes y los periodistas independientes. Yo empecé a lidiar con algunos de ellos, incluso por teléfono. Las bibliotecas independientes, yo recuerdo, yo le mandaba cajas a Ramón Colás allá en Victoria de las Tunas y a otras bibliotecas. Y cuando yo hablaba con gente como Marta Beatriz Roque, etcétera, etcétera, tuve una experiencia que la atesoro con mucho cariño y me motivaba, me movía, me emocionaba realmente cuando de pronto alguien allá en Cuba me decía, nosotros no sabíamos que había cubanos en el exilio pensando en el futuro. Y a mí eso me sacudía. Y me daba cuenta de que nosotros tenemos una brecha que no estábamos abriendo, que no estábamos cerrando, perdón.
O sea, ¿qué brecha tenemos con los cubanos de allá? Que ellos no saben lo que estamos haciendo, ni saben lo que estamos pensando, ni saben lo que estamos sintiendo. Y era estimulante. Sin embargo, ese tipo de vínculo no estoy seguro, no estoy seguro que pueda decir lo que voy a decir, pero yo a veces tengo una impresión de que había más contacto con los cubanos de allá en ese momento que ahora, 30 años después. 30 años después, se dice con facilidad, pero son 30 años después. Y yo me pregunto, ¿y qué hemos logrado en 30 años? Hemos logrado mover una pulgada del castrismo. Sobre ese tema tenemos que hablar y reunirnos y discutir muchas cosas. Pero discutir no en tertulias sociales dominicanas, discutirlas en serio, discutirlas profesionalmente, con gente que sepa, o que si no sabe, sepan por lo menos preguntar y aprender. Estamos hablando de un nuevo país. Estamos hablando del país que perdimos, que no hemos podido recuperar ni a pedacitos. Lo que estamos recuperando del país que perdimos son la gente que está escapando de allá. Pero ese no es el país. Estamos inventando otro país fuera del país. Y lo que nos está pasando, que es una cosa que una de mis inquietudes, mi inventario de preocupaciones, es que no sabemos, como que hay dos exilios, como lo he dicho en varias ocasiones. Hay el exilio físico del cual todos nosotros somos parte porque estamos aquí, no estamos allá, nos exilamos o nos refugiamos, lo que queramos llamar. Pero hay el exilio que más me inquieta, es el exilio mental de la gente que no quiere saber nada de Cuba o de la gente que no cree que hay un futuro en Cuba. Entonces, en la medida que no creemos que hay un futuro, no vamos a disparar un chícharo por un futuro. Entonces estamos trabados en la memoria histórica y en la poesía y en las novelas, y todo eso es necesario, todo es absolutamente necesario. No quiero denigrar a nadie. Hay que hacer poesía, y hay que hacer películas, y hay que hacer novelas de ficción si se quiere. Pero no es suficiente. Hay que buscar algo más, porque hay que decirle allá a los cubanos que hay un futuro. En la medida que si se convencen que no hay futuro, no van a disparar un chícharo por hacer nada, ni siquiera arañar al gobierno. Fíjense lo que ha pasado en estos días con la convocatoria de un PACU. No sé cuántos gatos habrán salido a la calle, pero tengo la impresión de que fueron 4 gatos. Ok, 4 gatos heroicos. Yo me quito el sombrero frente a ellos. Yo no estoy allá. Yo me fui en el 67. Yo estoy claramente consciente de mi posición y lo que digo por control remoto, tratando de ayudar allá de alguna manera, pero yo creo que podemos ayudar un poco más con un poco más de pensamiento en ese sentido. Bueno, ¿qué sabemos de las transiciones en los países socialistas o comunistas? Déjenme estar al tanto de la hora, porque yo me embullo, entonces me doy cuerda yo solo y sigo caminando solo, sin batería, como el conejito ese del anuncio. Lo que aprendemos de las transiciones, ya llevamos 30 años de experiencia en transiciones en Europa, y otras. No hay modelos de transición. Sí, se habla del modelo chino y se habla del modelo vietnamita, pero no hay modelo en el sentido de que este es un modelito Christian Dior, me lo voy a poner encima. No hay tal cosa. Cada transición es única. El libro de Benemeli ha hecho la gigantesca tarea de escribir un libro de casi 1000 páginas sobre las historias de la transición, que es muy bueno, ayuda mucho a ver la complejidad de la transición. Pero sobre todo lo que más resalta de lo de Benemeli es cómo lo político domina la transición. Lo político en el sentido de quién es el que va a dirigir, quién es el que va no a dirigir, a influenciar el proceso, quién o quiénes. En algunos lugares
cae un quién y generalmente ahí va a haber muy poca transición hacia una economía libre o una democracia. Estamos hablando, cuando hablamos de transición, estamos generalmente en términos hablando de una democracia, por un lado, por el lado de la dimensión política, y la dimensión económica, una economía de mercado, que es una extensión de la democracia. Entonces, pero cuando vemos las experiencias que hay de transición, la experiencia de la ex Unión Soviética es patética. Ahí no hay democracia. O sea, el riesgo que tiene Cuba de una transición hacia algo que no es deseable es enorme, por el cual habría que hablar, y esto es otro tema, y no lo voy a tratar aquí porque no hay tiempo, cuáles son las condiciones políticas, sociales, etcétera, que contribuyen a mover a Cuba en alguna dirección. Cuando vemos las transiciones en los países ex socialistas, vemos que cada caso tiene su propia geopolítica interna, una geografía política, quién es quién en cada país, quiénes fueron los que estuvieron trabajando en la transición y cómo aprovecharon las distintas oportunidades que se les presentaron para hacer la ingeniería de la transición. Entonces eso es un tema que hay que estudiar. Si estamos interesados en influenciar el proceso cubano, definitivamente tenemos que estudiar seriamente qué es lo que ha pasado en estos países y ver entonces la propia geografía política cubana. Digo geografía política es profeso, porque cada país tiene sus propias características, sus propias condiciones políticas, sus propias condiciones. Cuba es un caso especial. Cuba, debemos tener en cuenta que posiblemente en los anales de la historia del comunismo y el socialismo, Cuba es el peor ejemplo de comunismo. Y eso es debatible. Pero con la información que yo tengo, o con lo que yo creo que sé, yo siempre hago la salvedad de la distinción de saber y de creer que uno sabe. Lo que yo creo que sé es que el comunismo cubano ha sido el peor de los comunismos. Porque ¿en qué país comunista uno ve el deterioro gigantesco, la devastación física y no física de la sociedad y la economía del país? Entonces, ese factor, la devastación que ha ocurrido en Cuba y que sigue ocurriendo, va a complicar mucho cualquier transición, tanto en lo político como en lo económico. Y eso debiera ser un elemento de juicio en cualquier diseño estratégico que tengamos con respecto al futuro. Cuando yo hablo de esto, yo no estoy hablando que nosotros tengamos una estrategia. Cuando yo hablo de esto, lo que estoy diciendo es que necesitamos ayudar a los cubanos que están allá en la trinchera a pensar estratégicamente. A veces yo tengo la impresión de que en la trinchera están en la escaramuza y en la batalla día a día, y los admiro por eso y tengo una gran compasión al respecto. Y es difícil pensar estratégicamente cuando uno está en esa lucha. Pero por otro lado, si no se piensa estratégicamente, la lucha la vamos a perder. Y no sabemos, el país está en ese sentido medio al garete. Déjenme mantenerme organizado. En la dimensión económica, la transición consta de varios elementos fundamentales. Ahí es donde puede uno hablar de un modelo, qué se hace, en qué consiste una transición hacia una economía de mercado. Bueno, en general ha consistido en establecer la libertad de empresa, los derechos de propiedad privada, la libertad de intercambio en los mercados, romper los monopolios estatales. En esto vamos a entrar un poquito más en detalle después, un poquito al final.
pero quiero más o menos irnos metiendo poco a poco en el terreno, porque el terreno es complejo. Es como meterse en una selva sin brújula. Aunque si uno es un buen Boy Scout, sabe moverse dentro de una selva sin brújula. Pero bueno, no quiero hacer alarde de que yo fui Boy Scout y supe hacerlo. Esta selva es mucho más compleja que una selva biológica, física. Hay muchas sorpresas, muchas trampas y muchas formas de desviarse de un objetivo. El objetivo claramente está en una transición. El tipo de transición que queremos es liberar, voy a utilizar un término marxista, las fuerzas productivas. Que ahora los marxistas están usando el término para convencer a los marxistas más marxistas que ellos de que hay que liberar las fuerzas productivas. O sea, Cuba en ese sentido es medio tragicómico, que están en un discurso marxista sobre el estancamiento del socialismo cubano. Pero de hecho, efectivamente, podemos utilizar el término, las fuerzas productivas requieren ser liberadas. Supuestamente Marx decía que en el socialismo se liberaban las fuerzas productivas que estaban amarradas con el capitalismo. Bueno, no es cierto, el capitalismo tenía más liberación de fuerza productiva que el socialismo. O sea que en Cuba las cosas están medio al revés en este tipo de lenguaje. Pero es importante, o sea, hay muchas formas de liberalización. La liberalización económica, no queremos una liberalización económica a la rusa. O sea, en Rusia lo que tenemos, y esto puede suceder en Cuba perfectamente bien, si no es que está sucediendo ya a escondidas. O sea, la economía rusa está fundamentalmente dominada por oligarquías que se formaron a partir de la falta de un plan de transición en Rusia cuando cayó la Unión Soviética. Y esto fue una cosa que yo viví con gran dolor. Lo vi, yo estaba en Moscú en el año 91 buscando quiénes eran los gurús de la transición y me di cuenta que ni los rusos sabían qué iban a hacer, ni los Estados Unidos sabían qué consejo darle a través del gobierno de los Estados Unidos, tesorería, USAID. No quiero repetir esto mucho. Y los organismos internacionales estaban buscando qué hacer, cómo ayudar a esta gente, agarrándose de la economía que ellos sabían que no era una gran experiencia en cómo funcionaba una economía de planificación centralizada. O sea, ahí el desafío era cómo pasar de una economía centralmente planificada a una economía con más libertades, con libertad de empresa. O sea, la empresa rusa la empresa soviética era una empresa estatal y lo que hubo fue una privatización clandestina o ilegítima de los que hoy son oligarcas. O sea, los que participaron en la privatización se cogieron muchas de esas firmas para ellos mismos y hoy son millonarios, precisamente por falta de una transición organizada, a pesar de que había economistas rusos que estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. Voy a volver sobre esto después o en otra ocasión. La economía y la sociedad cubana han entrado en una transición. Ya mencioné que Cuba es la peor forma de socialista, en mi opinión. La devastación, hay una devastación que continúa aparentemente, no hay datos sólidos, pero todo parece indicar que continúa la devastación del capital físico, en términos de maquinaria, fábricas, infraestructura, etcétera. Hay una devastación del capital humano, en términos educativos y en términos incluso posiblemente hasta en términos de salud de los ciudadanos. Esto es discutible, pero en términos educativos definitivamente hay una devastación. A pesar de los alardes educativos de la llamada Revolución Cubana, Cuba no es capaz de reemplazar el capital humano que ha ido perdiendo. No solamente el que perdió en los años 60,
sino que ha seguido perdiendo después de educar. Educa gente y los pierde, porque no le crea las condiciones de trabajo. El capital humano no es educación. El capital humano se materializa, para usar un término de Marx también, se realiza en el mercado de trabajo. Si usted estudia para astronauta y no tiene cohete para volar a la luna, eso no es capital humano, eso es una pérdida de recursos, eso no es inversión en capital humano. La inversión en capital humano se materializa, se realiza como inversión en capital humano cuando usted encuentra un trabajo porque alguien le está pagando por esa educación. Y eso es una confusión que existe. La gente cree que la educación ya es el capital humano. No, señor, es el primer requisito hacia la formación de capital humano. Pero la consagración de la inversión en capital humano es cuando alguien le paga por hacer lo que ha estudiado. Entonces en Cuba es interesante. O sea, aquí podemos hacer análisis por mucho tiempo. O sea, se puede discutir si Cuba invirtió en capital humano médico y tuvo que acabar usando ese capital humano en otros países para sacarle de alguna manera algún ingreso. No es capital humano de los individuos que invirtieron en su propio capital humano, los médicos, pero Cuba se apoderó del capital humano. Es interesante todas estas reflexiones, cómo el socialismo cubano ha cometido tantas traiciones del lenguaje marxista. Si estudiamos el lenguaje marxista y vemos lo que han hecho los socialistas con el marxismo de Marx, Marx sería contrarrevolucionario, porque hay toda una serie de contradicciones. Claro, yo no voy a defender el marxismo de Marx, ni mucho menos, pero quiero anotar, me divierte anotar la contradicción. La devastación del capital financiero y la devastación del capital social. El capital social es una categoría sociológica inventada recientemente, hace unos 20 o 30 años. El capital social se puede resumir que es el conjunto de relaciones interpersonales de una sociedad. Lo voy a poner así casi en términos matemáticos. Es el conjunto de todas las relaciones que uno tiene, que los ciudadanos de un grupo, de una sociedad, tienen con otros ciudadanos. Relaciones políticas, relaciones sociales, relaciones familiares, religiosas, culturales, económicas. Es lo que yo llamo las ruinas invisibles de Cuba, están en las ruinas del capital social. O sea, la devastación más profunda de la sociedad cubana ocurrió no en la economía, ni en la propiedad, ni en los derechos de propiedad, sino en las relaciones entre los cubanos. Relaciones que no están establecidas, no están organizadas, no están plasmadas en ningún gráfico, no hay ninguna simbología. Pero es precisamente el arma fundamental de la represión castrista, de dividir, separar a los cubanos unos de otros, de manera que ni siquiera pueden organizar un club de cazadores de mariposas, aunque no tenga nada que ver con la política. Pero cualquier cosa que sea capital social en Cuba, el gobierno, y empezando por Fidel Castro, lo ve como un peligro organizativo que sirve para hacer coaliciones políticas. O sea, del mismo modo que decimos en inglés, money is fungible. Podemos decir, las relaciones son fungibles. O sea, lo mismo que yo uso una relación con la persona X para fines económicos, esa misma relación me sirve para fines políticos, porque es la misma relación. Yo puedo hablar con esa persona de negocio un día, pero al día siguiente puedo hablar de ir a una protesta o cambiar una ley, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un elemento de la cohesión social de la sociedad y de Cuba, que es invisible, como las fuerzas gravitacionales. O sea, las fuerzas gravitacionales, los campos magnéticos o electromagnéticos en física no se ven, pero existen.
Y en la sociedad existen fuerzas que son a favor o en contra de la cohesión social. Y esa ha sido la fortaleza de la represión en Cuba, es separar las relaciones entre los ciudadanos, de manera que no puedan conspirar contra mí, no puedan ni siquiera organizar una protesta. No es que los cubanos sean cobardes, es que los han desintegrado. El cubano vive en un campo fuera de gravitación, en una situación de ingravidez, como yo hago muchas veces la analogía, como micelas flotando en una solución coloidal, flotando sin conectarse una con otra. Y esa es precisamente la inteligencia de la represión cubana, que llega a ser tan eficaz que ni siquiera tiene que meter mucha gente presa, porque la gente no se organiza. Entonces, ¿cómo vamos a esperar una protesta sin organización? Obviamente hay que estar loco para salir a la calle. Hay gente que dice, no, son unos cobardes en cómo ha quedado el cubano. No se dan cuenta. O sea, por eso la ciencia social es importante. La importancia de las ciencias sociales y poder ver el fenómeno cubano a través de un prisma científico es absolutamente esencial, porque no entendemos lo que está pasando. Entonces nos inventamos, nos vestimos de sociólogos cuando no lo somos, o de economistas cuando no lo somos, e inventamos teorías para explicar por qué el cubano no sale a la calle a inmolarse. Usted se va a inmolarse, nadie se levanta de pronto de la sala de su casa a salir una protesta a la calle solo. Eso está loco. Si lo hacían en la Unión Soviética, lo metían en un manicomio, y los rusos, los represores, la KGB, no estaban equivocados. Efectivamente, hay que estar medio loco para hacer una cosa como esa. A lo mejor hay que meterlo en un manicomio. No, es la desesperación, por supuesto. Pero, ¿por qué no hay más protestas? ¿Por qué no hay protestas en Cuba? Fíjense una cosa que es interesante, lo digo, no lo tenía en el libreto. Examinemos las intensidades de las protestas en Nicaragua, en Hong Kong, y en Venezuela y en Cuba. Entonces nos podemos preguntar con verdadero rigor científico, aunque no seamos científicos en las ciencias sociales, ¿por qué hay diferencia? ¿Qué tienen la gente en Hong Kong que pueden mantener esta fortaleza de protesta tanto tiempo y consiguen algunos objetivos? ¿Y por qué los cubanos están en el otro extremo? Bueno, la pregunta válida. No hay que entonces empezar a teorizar de que los cubanos somos unos cobardes. No, es que usted no es cobarde no porque usted no se inmola, usted no es suicida, usted no es estúpido. Eso no es cobardía, eso es un comportamiento racional. Pero ¿qué le falla a la sociedad cubana en términos organizativos? Nosotros a veces lo podemos ver dentro del exilio, que nos cuesta trabajo organizarnos. Si en libertad nos cuesta trabajo organizarnos, si en libertad nos cuesta trabajo mantener diálogos estables, hombre, por supuesto, como tenemos un enemigo como el castrismo, nos va a costar mucho más trabajo, porque hay gente que está impidiendo que nos organicemos. Eso lo voy a dejar ahí porque eso es un tema para muchas discusiones futuras, sobre el cual yo he escrito algunas cosas, pero bueno, a veces no me hago muy popular con esas cosas. Bueno, nosotros estamos hablando ahora de dos transiciones. Si vamos a hablar de una transición político y económica, su dimensión, como dije hace rato, la dimensión política de la transición y la dimensión económica de la transición, tenemos que preguntarnos, ¿y cuándo podemos empezar la transición? Porque en este momento no hay chance de transición. Fíjense lo que pasa con el muro de Berlín. Cuando se cae el muro de Berlín, hay un colapso de los sistemas políticos, incluso en la Unión Soviética, un año después, un año y medio, 2 años. O sea, hay un momento en que se puede hablar de vamos a comenzar una transición. ¿En qué momento va a pasar eso en Cuba? No sabemos. Y a lo mejor no pasa nunca.
A lo mejor en Cuba hay un proceso evolutivo, y aquí la subdisciplina de Evolutionary Economics es importante, no solamente por la parte económica, sino parte de los procesos evolutivos de las sociedades. Aquí es donde se requiere ojo clínico muy agudo, en medio de una gran incertidumbre y de un gran desconocimiento del aparato científico desde un punto de vista cognitivo. En Cuba puede que no tengamos la caída del muro de Berlín o la caída de la Unión Soviética. ¿Qué hacemos en ese caso? What do we do with that? O sea, podemos hablar de una transición hacia la transición. Estamos en alguna transición en este momento. ¿Se podrá calificar de transición lo que está pasando en Cuba? Yo lo dudo, pero hay movimiento. O sea, aquí es donde el rigor analítico es esencial. Por un lado, el totalitarismo no es perfecto. Tengamos eso en cuenta. No hay nada perfecto. Y el totalitarismo no es perfecto. Parte de las fuentes de imperfección del totalitarismo está en que está manejado por una serie de individuos que se van a morir. O sea que en el peor de los casos o en el mejor de los casos, los totalitaristas van a morirse. Ya eso fuerza una transición. Ya fuerza un proceso evolutivo. Estratégicamente hablando, y aquí estoy hablando del lenguaje de teoría de juegos, no, me perdonen la pedantería. Estratégicamente hablando, hay que tener en cuenta que el proceso evolutivo, si queremos influenciarlo, tenemos que conocerlo para ver por dónde nosotros podemos influenciar el proceso evolutivo, porque el proceso evolutivo va al garete, va por su cuenta. ¿Tendremos nosotros alguna forma de influenciarlo, dirigirlo un poquito, empujarlo un poquito en la dirección que queremos? Porque hemos visto las transiciones en Europa y en la Unión Soviética, no son las transiciones que nos gustan. En unos países un poquito más que otros, quizás en Polonia, en la República Checa, en Eslovaquia, pero miren lo que está pasando en Hungría. Hungría va en camino de ya está establecido un régimen político de un solo partido. ¿Es eso lo que queremos para Cuba? Porque puede pasar en Cuba, o sea, después del Partido Comunista, puede haber un partido que no sea comunista, renunciamos al comunismo, pero vamos a hacer otra cosa, pero es un solo partido, otra claque. Entonces, yo estoy planteando planteo cuestiones sobre las cuales hay que hablar y hay que discutir y hay que estudiar. Entonces, la gran pregunta es cómo se llega a un gobierno reformista. Entonces ahora quiero hacer introducir un elemento que es muy importante, que es el principio de lo que se llama en inglés Goal Gradient Hypothesis o Goal Gradient Theory, que traducido al español es la hipótesis del gradiente de la meta o el objetivo, o la teoría del gradiente de la meta, del objetivo. ¿Qué consiste esto? Un psicólogo experto en comportamiento animal en los años 30 descubrió, observando el comportamiento de ratas en un laberinto, que las ratas se movían con mayor rapidez mientras más cerca estaban de su objetivo. Y eso dio lugar al Goal Gradient Hypothesis, que hoy le llaman más theory que hipótesis. O sea, muy sencillo, el principio es muy sencillo. El gradiente es que es una cosa gradual, que el animal, mientras más cerca está del objetivo, más esfuerzo dedica a perseguir el objetivo.
Y esto tiene un montón de aplicaciones en, por ejemplo, una disciplina relativamente nueva que se llama neuromercadeo o neuromarketing. Nosotros estamos viendo televisión y de pronto vemos anuncios pidiendo dinero para alguna causa filantrópica, donde alguien dice, fulano de tal, un millonario, alguien famoso o alguna fundación, da matching funds. Si usted da $10, hay uno que da matching funds, va a dar $10 más. Le está acercando a usted el objetivo para estimularlo a esforzarse en la meta de una cierta recaudación de dinero. Bueno, hay 1000 aplicaciones de esta teoría. Y definitivamente uno puede pensar que, bueno, saltando ahora a Cuba, si nosotros no tenemos ninguna visión del futuro de mi familia o del futuro de la sociedad, si todo el mundo, si nadie habla de ese futuro, pues yo ni siquiera veo el objetivo. Entonces, el corolario de la teoría del gradiente de la meta es que si yo no veo la meta, no hago nada por perseguirla. O sea, cuando efectivamente el león está detrás de la gacela, si la ve muy lejos, le dedica poco esfuerzo. Pero en la medida que cree que se va acercando, va caminando un poco más rápido. O sea, el principio está empíricamente establecido, porque tiene una validez de ley. O sea, el animal, incluyendo el ser humano, aumenta su esfuerzo en dirección proporcional, en dirección inversa a la cercanía o la lejanía en tiempo o en espacio del objetivo. Entonces yo, de hecho, cuando escribí el libro del 2005, yo estoy casi seguro que puse en el prólogo que parte de mi objetivo era estimular la visión, visualizar la posibilidad de un objetivo. O sea que en la medida que nosotros podamos ver que el objetivo es factible, aunque sea lejano, le dedicamos esfuerzo a la cuestión. Y yo esa teoría yo la uso para explicar por qué no hablamos del futuro. Bueno, claro, si no vemos el futuro, si no creemos que hay un futuro, bueno, vamos a dedicarnos a jugar ping-pong o a tertulia dominicana o a ir a ver reggaetón o cualquier otra cosa. No quiero denigrar nuestras tertulias, O sea, nosotros, como buenos refugiados, buenos exilados, que sé yo, necesitamos socializar con otros cubanos, que sea para recordarnos de qué buenos eran los tamales que se vendían en 2 y 23 en La Habana. Eso es válido, yo no estoy en lo absoluto en contra de eso. La socialización es importante, pero es insuficiente. Si por un lado estamos criticando y maldiciendo el gobierno cubano, algo tenemos que hacer en consecuencia con esa crítica. Son malos, el país debe deshacerse de esta gente o de este sistema. Queremos volver a la libertad, ¿cómo se llega a eso? ¿Qué estamos haciendo para realmente lograrlo? Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que hay que dibujar el futuro de una manera concreta, no en términos románticos, patrióticos, que también son válidos. Yo no soy poeta, nunca voy a ser poeta. Alguien me dijo el otro día que un escritor me dijo, tú nunca vas a ser poeta porque tú eres demasiado lógico. Y yo, bueno, ok, estoy condenado a no ser poeta, no estoy tratando de ser poeta. Yo soy muy sentimental, o sea, yo respondo a la cosa emotiva y emocional y lloro de vez en cuando. Hay gente que me ha visto llorar hablando de Cuba. Pero en realidad tenemos que ser un poco más duros y poder dibujar el futuro en términos más específicos y hacerlo creíble. Entonces, en ese sentido, aquí estoy llegando al final para poder dejar el espacio para un buen diálogo. Ejemplos de temas que requieren extensas discusiones preliminares
con la participación de expertos. Con la participación de expertos, al decir con la participación de expertos, no quiero decir con la exclusiva participación de expertos. En estos diálogos tiene que entrar todo el mundo, desde el más cebollón hasta el más inteligente. Pero tiene que haber una guía, para ser creíble, incluso al más cebollón, tiene que haber una guía, una base técnica, tiene que haber una base sólida, una base de cierto rigor. Ejemplos de temas que hay que discutir y que pueden formar parte de una nueva narrativa. Si hubiera un cambio en Cuba, ¿qué marco legal debemos tener? ¿Cómo empezamos una transición? Con la Constitución del 40, se ha escrito sobre esto, se ha hablado, ha habido reuniones, ha habido hasta repúblicas en el exilio, tengo entendido. No quiero denigrarlas tampoco, puedo hacer chistes al respecto, pero tengo que tomar cualquier iniciativa en ese sentido, yo la tomo en serio. Unas más serias que otras, ¿okay? Porque ha habido algunas que uno dice, bueno, quizás esto no es tan serio. Pero yo mismo he escrito, o sea, porque yo he criticado lo que llamé en una época el fetiche de la Constitución del 40, diciendo que la Constitución del 40 tal cual tiene una serie de elementos socialistas que impiden la institución de la economía de mercado. Entonces, establecer la Constitución del 40 tal cual, sin modificaciones, en mi opinión, sería un disparate. Pero bueno, esto es un tema de discusión, sobre el futuro. Del mismo modo que supuestamente se discutió la constitución de porquería que tenemos ahora en Cuba, bueno, vamos a hablar de otros diseños constitucionales. ¿Y qué significa el diseño constitucional? No es el diseño constitucional, la Constitución es un pedazo de papel. La cuestión es cómo yo construyo un nuevo sistema legal. ¿Con qué organizaciones jurídicas? ¿De dónde salen los nuevos jueces? Los juzgados. ¿Cuántos recursos necesito? ¿Cómo armo el paquete con la gente, a partir de la gente actual? Eso es un tema de discusión, eso es un departamento en sí mismo. El sistema monetario. Llego el primer día al ministro del despacho del ministro o del Banco Nacional. Sigo con la dolarización, sigo con el CUP, ¿cómo me muevo de uno a otro? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿A quién llamo? ¿Qué le vamos a decir a los cubanos? ¿Qué vamos a hacer con los que están recibiendo salarios en pesos? Cuba tuvo dualismo monetario por muchos años antes de la creación del Banco Nacional. La gente se ha olvidado de eso. Yo por ahí tengo un artículo, en uno de los libros de eso hay un artículo donde hablo del dualismo monetario antes de Felipe Paso. Felipe Paso ha escrito sobre la cosa. Hubo mucha gente que vivió antes de Felipe Paso sobre eso. ¿Tendrá sentido mantener un dualismo monetario por algún tiempo al principio de una transición? Bueno, eso es un tema de discusión. Es un tema de discusión para los expertos y para los no expertos. Los no expertos tienen que tratar de entender el problema monetario. Cuba tiene un problema monetario serio. Y la gente se confunde. La gente confunde la economía con la cuestión monetaria. La cuestión monetaria es un instrumento de la economía, pero a veces la gente quiere ver la economía a través de lo monetario, como quieren ver la economía a través de la bolsa de valores. Son dos cosas medio distintas, obviamente relacionadas. Pero eso es un tema a discutir. Entonces a mí me gustaría traer un día a Ernesto Hernández Catá, retirado del Fondo Monetario Internacional y subdirector para Rusia, no la Unión Soviética, sobre cuestiones monetarias. Tiene un doctorado de la Universidad de Yale. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que él diga. Nosotros hemos discrepado en muchas cosas, pero
necesitamos la turbulencia cognitiva. Tenemos que sacudir la ignorancia que tenemos al respecto y la modorra que tenemos con respecto al futuro. Precisamente para mí todas estas cosas, estoy jugando un cierto oportunismo al decir, bueno, a lo mejor con esto yo embullo a alguna gente a hablar de esto y poder seguir hablando. No se trata de un discursito en una tertulia, en una reunioncita. Se trata de utilizar esto como materia de discusión permanente para discusiones serias y estratégicas de largo plazo que lleguen a Cuba, no para consumo nuestro solamente. Otro tema. ¿Cómo se instauran los derechos de propiedad privada? ¿Cómo se reinstauran los derechos de propiedad privada? ¿Y qué hacemos con las propiedades confiscadas? Eso fue uno de los temas principales del comienzo de ASCI desde el año 91, de la primera conferencia de ASCI, que fue aquí en Miami. Suárez ha sido en Miami, desde el año 91. ¿Cómo hacemos con las propiedades confiscadas? Porque hay algunas que desaparecieron. Hay otras cuyos herederos desaparecieron. Hay algunas que no tienen rastro. Entonces, ¿qué vamos a hacer al gobierno, a un gobierno de transición, pagar a las mayores, darles alguna compensación? ¿Y qué significa? O sea, podemos condenar al pueblo de Cuba para los próximos, después de 60 años de socialismo y de miseria, podemos condenarlo a 20, 30, 40 años más para pagar reparaciones de los desmanes del socialismo. Se nos presentan dilemas de política muy serios que debiéramos discutir seriamente. Y eso solamente son puros aperitivos. ¿Cuál es la experiencia de otros países socialistas? ¿Qué se consiguió? ¿Cómo se restaura la libertad de empresa, comercio y contratación? La primera prioridad que va a tener, y eso lo dije yo aquí en una conferencia en Miami, antes de venir a Miami, en el año 89, la primera prioridad de un gobierno de transición va a ser garantizar la seguridad alimentaria del país. Porque uno puede llegar, una de las grandes ironías de estas transiciones es que si uno recibe una economía fundamentalmente planificada a la Stalin, el primer día o la primera hora, por lo menos la primera hora, uno va a tener que funcionar como un stalinista, porque tiene que entender la porquería que está recibiendo. Y para cambiarla tiene que entenderla antes de crear una catástrofe. Eso no es que lo diga yo académicamente hablando, es que lo digo yo como experiencia en ver los desastres que se cometen cuando se ignora lo que se va a recibir. Es como si uno se mete en un Boeing 747 de piloto y no sabe volar. Bueno, obviamente el Boeing el desastre que va a hacer del Boeing es muy visible, pero el desastre que va a hacer usted volando el sistema de planificación va a ser visible, pero nadie sabe atribuírselo a usted porque no se metió a hacer una cosa que no sabía hacer. ¿Cómo se come eso, por decirlo en términos cubanos? ¿Cómo se hace la ruptura de los monopolios estatales? Muchos de los cuales van a ser privados. GAESA, ¿qué cosa es GAESA? ¿Es una empresa estatal en Cuba o es una empresa privada? ¿Qué hago con esa gente? ¿Qué hago con los trabajadores de esas empresas? ¿Cómo privatizo si es que son privatizables? Porque hay algunas que no son privatizables. Eso yo lo vi en Europa Central y Oriental. Empecé a verlo en Hungría. De pronto encontraba a la gente del personal de la empresa y me decía, no vale la pena privatizarlo. Esto hay que destruirlo completo y empezar de nuevo. ¿En cuántos casos va a suceder eso en Cuba? ¿Cuántos centrales van a ser rescatables? Si es que son rescatables.
¿Cuántos cortadores de caña van a volver a cortar caña en Cuba si se restablece la industria azucarera? O sea, muchas de estas cosas llevamos 30 años estudiándolas aquí, no son nuevas. El sistema fiscal, madre mía. Vamos a seguir dando la educación gratuita. ¿Y con qué se paga? Educación gratuita, pero de porquería. Porque podemos dar educación gratuita para todo el mundo, como está debatiéndose aquí en los Estados Unidos ahora. Pero ¿de qué calidad? Yo le puedo dar Harvard de gratis a todo el mundo. Ay, si ahora alguien descubre que el Rolls Royce es bueno para su salud, le voy a dar un Rolls Royce a cada uno. ¿Y con qué se sienta la cucaracha? O sea, esas cosas, el pueblo tiene que enfrentarse. Sí, a menos que queramos repetir la experiencia argentina, que es extraordinaria, de cómo Argentina los argentinos arruinan su país voluntariamente y con libertad desde el año 1916. Cómo los uruguayos destruyeron Uruguay y destruyeron la democracia uruguaya y propiciaron la toma del poder por los militares, porque a alguien brillante se le ocurrió la idea, o a algunos, o no fue uno solo, en no sé qué año, los años 30 o 40, la maternidad es tan bella que hay que darle una pensión a toda madre. Entonces llegó un momento que el sistema no aguantaba tantas pensiones y usted se demoraba más de 20 años en recibir su primera pensión porque no había dinero para pagarla. Entonces eso acabó con la democracia uruguaya. Entonces, todas esas cosas hay que tener, o sea, tiene que estar en los reflejos de la población, o por lo menos de los opinion makers, de los que hacen los hacedores de opinión en los países, la fuente de credibilidad informativa, de manera que no venga otro Fidel Castro a decir que se puede desecar la Ciénaga de Zapata y nadie dice nada. Y los que tuvieron que decirle a Fidel Castro que la Ciénaga de Zapata no se podía desecar fueran unos ingenieros holandeses. Bueno, hay que decir que Manolo Ray fue uno de los que se lo dijo y pagó muy caro por la cuestión cuando era ministro, no sé si lo recuerdan, cuando era ministro de Obras Públicas al principio de la Revolución. ¿De qué tamaño deben ser las Fuerzas Armadas en Cuba? Debe tener Cuba Fuerzas Armadas. ¿Y de qué tamaño? ¿Y con qué se paga? Debe tener una marina, debe tener una aviación militar, estamos hablando de Fuerzas Armadas. ¿Qué hago con las Fuerzas Armadas actuales? Hago lo que hizo este brillante, no quiero decir el adjetivo, interventor americano en Irak, que cuando tuvo el poder disolvió el ejército de Irak. Yo salí por el techo, porque instantáneamente me di cuenta de lo que iba a pasar. Quizás como consultor, o quizás como que yo soy medium, o vidente, o alguna cosa de eso. Pero si así eso, o sea, hay que saber lo que se está haciendo. Esa es una de las estupideces más grandes de este país en toda su historia. Y se han metido en un lío que todavía no hay, y no lo han enfrentado. Estados Unidos no ha enfrentado una de las estupideces más grandes de su historia. Le dejó abierta la puerta a muchos enemigos. Entonces tenemos que tener la entereza y el valor personal de enfrentar estas cuestiones. Porque llegan momentos en la historia que donde uno tiene que tomar decisiones importantes. La discusión de qué voy a hacer yo con la policía en Cuba, qué hago con los represores. Digamos, por hacer el experimento mental, que hoy de pronto hay una rebelión y viene alguien en Cuba, se apodera del gobierno y dice, vamos a hacer una transición. ¿Qué hago con la policía? ¿Qué hago con los represores? ¿Con qué pago a los nuevos represores? ¿Qué salarios deben tener? A los nuevos represores no, a los nuevos policías.
porque se me fue. No fue un Freudian slip. No sé qué clase de slip fue, pero mejor reírse de estas cosas. ¿Cómo replantear las relaciones internacionales de Cuba, bilaterales, que incluye los Estados Unidos, y multilaterales, que incluye el Banco Mundial, Fondo Monetario? ¿Cómo debe utilizar esos organismos? O sea, esta es otra cosa, a mí me resulta un poco cómica, porque es la historia de que cuando usted no sabe qué hacer con su ministerio, no se preocupe, el Banco Mundial le va a hacer su agenda desde Washington y le va a mandar una misión aquí con 10 o 12 economistas, la mitad de ellos pakistanos. Sí, yo ahí tengo una cantidad de historias extraordinarias. Que usted no tiene que hacer nada, usted nada más que camine como persona importante. Ya usted es ministro ahora. Lo que tiene que hacer es adoptar el comportamiento de la persona importante para que la respete la misión que viene de Washington. Que no importa que esté llena de pakistanos o de chilenos o de lo que sea, pero ellos son los que le pueden dar varios cientos de millones de dólares que le pueden resolver un problema. Usted ahora es ministro, no se preocupe por su agenda. Usted en un par de días, cuando el mundo sepa que usted es ministro, va a tener un montón de invitaciones internacionales para foros que usted no entiende de nada, pero puede ir y lo van a alojar en tal hotel, le van a dar un per diem y va a asistir a las sesiones y se va a reunir con el ministro fulano y con el ministro. Ahora es más importante todavía que antes, no solamente porque recibe una misión del Fondo o del Banco Mundial, sino porque ahora está afuera, está en aguas internacionales. Y porque encima de eso lo van a invitar a bodas, a funerales, a tomas de posición de presidente. Y cuando viene a ver usted, su agenda la puede gastar completa en todo, menos en la transición. Por eso es importante prepararse, porque si usted no sabe lo que va a hacer en una transición, como en el puesto que le toque, porque esos puestos hay que llenarlos, y se van a llenar con gente capaz o con gente incapaz. Y si usted no sabe qué hacer con esos puestos, usted lo primero que va a hacer es aprovecharse del puesto, y ahí por donde empieza el hilo de la corrupción. Pero bueno, yo quiero terminar aquí como un aperitivo de una agenda gigantesca de trabajo sobre el futuro del país. Así que... Muchas gracias. Eduardo quería decir una cosa. Quería hacer una pregunta. Vamos a ver para la pregunta, pero antes de esta pregunta, una cosa muy básica, práctica. Toda la documentación de ASCII se encuentra en una biblioteca o están regadas. Está en ASCE Cuba.org. Okay. .org. Está digitalizado. Todo está digital. Todo está digital. Okay. Fantástico. A ver, están en las universidades, tienen que tener copia de todo. Hay muchas que tienen, hay muchas. Ok, Eduardo. Mi pregunta es la siguiente. Esta descripción del pueblo de Cuba que hiciste, que me pareció muy acertada, ¿cómo es que vamos a cambiar esa mentalidad de ese pueblo que no tiene relación con nadie porque se ha vuelto egoísta, que nada más que está pensando en su familia inmediata y cómo subsistir? ¿Cómo se va a cambiar eso? Porque si no se cambia eso, ¿cómo ves tú que sea posible que ocurra un cambio en Cuba? Bueno, eso es una gran pregunta. Eso, si se quiere, esa es la pregunta, o una de las grandes preguntas. Mi primera aproximación a dar una respuesta, me hace pensar en la invasión de Normandía.
tú cuando los aliados iban, voy a sacar a los rusos de la Cumbancha, voy a pensar en Eisenhower, cuando iban a invadir Europa, ellos sabían que no podían poner un soldado en cada metro cuadrado de Europa. Había que invadir en un lugar, tomar el lugar, consolidar la posición y invadir a partir de esa posición, hacer una cabeza de playa. Hace falta una visión estratégica combinada con lo táctico en cuanto a cómo empezar. Obviamente, la transición no depende de que de pronto todos los cubanos, como el día que Cenicienta le pusieron el zapato, van a funcionar de acuerdo con la transición. En economía estudiamos una cuestión básica, y es una cuestión sociológica de hecho, que el ser humano responde a incentivos. La transición no va a afectar a todos los cubanos al mismo tiempo, del mismo modo que la invasión de Normandía no va a ser la invasión completa, instantánea de Europa. Va a haber cabezas de playa medio invisibles, pero existentes. Si se abre la libre empresa, la necesidad de subsistencia, el estímulo para trabajar por alguna remuneración, va a crear empresas que tengan sus propias playitas de eficiencia y de disciplina, independientemente de quiénes han estado robando, quiénes han estado viviendo el cuento, quiénes han sido aparachics. En la medida que haya, eso es uno de los grandes desafíos de un gobierno de transición, de un grupo de transición, no un gobierno en términos de una persona, sino que se puedan crear condiciones rápidamente en la economía que generan incentivos para trabajar y producir y mejorar las condiciones de vida. Aquí no hay que ser muy finicky, como se dice en inglés, en términos de que yo no quiero ahora wild capitalismo salvaje. No, yo necesito capitalismo urgente, porque la gente se está muriendo de hambre. Si después no me gusta la forma de capitalismo que estaba caminando, ok, vamos a tratar de mejorarlo un poquito aquí y allá. Pero no me le pongan trabas al capitalismo inicial. Me interesa ponerle trabas a las tendencias capitalistas monopolistas. O sea, me interesa que haya una transición con una visión clara de legislación antitrust para evitar que haya un monopolio de la distribución de la piña en La Habana en Cuatro Caminos, que tenía Benito Remedios, por ejemplo. A lo mejor esto no es un buen ejemplo. A lo mejor algunos monopolios tengo que aguantarlos por un tiempo, porque necesito que las empresas se me consoliden. ¿De dónde va a venir el capital? Bueno, supuestamente va a venir de afuera, pero va a haber muchas intenciones monopolistas de capital de afuera. Puede venir mucha gente, el gobierno que esté a cargo o el ministro que esté a cargo de algo va a tener que enfrentarse a propuestas sucias, de yo te doy tantos miles de millones o tantos millones si me das una concesión de tal tipo de materia comercial. O sea, va a haber una cantidad gigantesca de proposiciones sucias. Entonces, ¿cómo las manejo? Ok. Aquí tengo a el amigo Vega. Yo lo veo, como tú dijiste, que es la cabeza de playa, o sea, sí. Lo principal, como tú dijiste, político y económico. Si un gobierno central en ese momento empieza a retirar esos controles a nivel local, yo lo veo por la discusión que tuvimos con mi sobrina en cuestión del agro. Si tú le quitas al individuo ese sentir de que lo están controlando desde La Habana, que no puede ni producir ni hortaliza en su propia casa, eso enfoca enseguida lo del problema del hambre en Cuba. Claro. Las veces que ellos tuvieron un poco de apertura, empezó a haber comida en la calle, pero ¿qué pasó? La decisión política. Si doy libertad económica, pierdo el control político.
Por lo tanto, si tú entras en el gobierno a nivel alto y empiezas un periodo de transición, no tienes que tomar acción a todos los niveles, sino a lo más básico. The good news, la buena noticia es que precisamente usando el concepto marxista de liberación de fuerzas productivas, es lo que hay que hacer precisamente el primer día. Dejar que esa gente laissez-faire, laissez-passer. Y después me preocupo de los abusos. Pero al principio lo que yo necesito es que haya una gran producción para precisamente ir metiendo a la gente en cintura disciplinaria por lo económico. O sea, self-enforce. Que ellos solo lo hagan, que sea autosuficiente. Y ese va a ser el arte de la transición. Lo que sucede, el gran desafío que tenemos ahora no es tanto la transición como llegar a ella. O sea, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aquí viene entonces otro tema. Lo voy a tocar brevemente. En mi opinión, y al decir en mi opinión, estoy queriendo decir también en lo que yo creo que sé, pero aquí yo creo menos de lo que sé, o creo menos que sé. Las fuerzas de cambio en Cuba están dentro del gobierno, hoy. Y lo digo por mi propia experiencia en Cuba, que yo cometí la estupidez de quedarme en Cuba hasta el 67. Me fui porque me votaron en el 66 de la Junta Central de Planificación. Ya en ese momento yo estaba curado de espanto. Pero hasta el momento que a mí me votan de la Junta Central de Planificación, donde yo veía, o sea, yo tenía una visión casi única de la economía cubana, porque era, a pesar de que no tenía credenciales políticas, yo era jefe de un departamento de planificación de inversiones, el departamento de planificación global de inversiones, y eso me daba una visión de la situación económica del país limitada porque había pocos datos, pero era única, tanto que yo la he usado mucho en las cosas que he escrito. Por eso a veces las cosas que yo escribo no las escribe otra gente porque no tienen esa visión. Pero ya yo dentro de la Junta, desde que entré en la Junta en el 63, gracias a que yo sabía de computadores y Operation Research, yo empecé a ver los disparates, directamente los de Fidel Castro, los del Che Guevara, que eran disparates multimillonarios. Pero comentaba con mis amigos que eran revolucionarios, eran simpatizantes de la revolución, pero estábamos viendo el disparate. Y yo empezaba a hablar con ellos. Y esto es un disparate, esto no se puede hacer. Y se hacían las cosas, entonces se te va acumulando el conocimiento del disparate. Entonces tú vas descontando y dices, espérate, esto es un disparate, todo el movimiento este es un disparate, no importa cómo me lo pinten. O sea, siempre hubo una disidencia interna, que yo le llamo una disidencia agachada, que no puedes levantar un dedo porque te cortan la cabeza. O sea, la gente más reprimida de Cuba son la gente que más alto están en el gobierno, porque esa gente pestañean mal y los votan o van presos. La gente eso es un elemento de Operation Research. La gente más reprimida no es la gente del UNPACU, es la gente que está como le pasó a Laje, que de pronto hizo un chiste y lo votaron, y menos mal que no lo fusilaron, porque ha habido épocas y épocas. Entonces, primer paso en una estrategia hacia un cambio, conocer la geografía interna. Por eso la pérdida de Eugenio Yáñez, que murió hace poco, ha sido increíblemente dura. Y por eso Juan Benemeli es importante, porque son de la poca gente que conocen la urdimbre humana del castrismo. Y es ahí donde están las debilidades del castrismo, en sus propias contradicciones y en sus propias incapacidades. Pero para eso necesitamos think tanks cubanos que sepan pensar estratégicamente
Cuando hablo de pensar estratégicamente, me lanzo por la calle al medio y digo, en términos de game theory, por lo menos tener noción de los trabajos de Tom Schelling, Premio Nobel de Economía, en teoría de conflicto, que iluminó el trabajo de Tom Schelling, ilumina las discusiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética en materia de tratados nucleares, en base a teoría de juego. Claro, estas cosas generalmente no han estado al alcance nuestro, por mil razones distintas. Por eso estoy insistiendo en la necesidad de usar las mejores cabezas y los que más sepan de estas cosas. No hay muchos cubanos que sepan de estas cosas. Algunos saben, pero una estrategia, yo diría que una estrategia hacia el cambio en Cuba tiene que empezar por la disidencia interna, lo que yo llamo la disidencia interna, le podemos llamar de otra manera, que tienen que estar avergonzados de pertenecer a ese gobierno. Como estaba yo avergonzado dentro de la Junta Central de Planificación antes de que yo pudiera hacer nada. Me votaron porque de pronto la gente de seguridad se dieron cuenta de que yo no era un tipo confiable y tenían razón. No sé por cómo lo supieron, pero a lo mejor lo supieron por las cosas que yo no decía, porque esa es otra cosa, la represión no es por lo que tú dices, sino a veces te reprimen por lo que no dices. Mira, yo recuerdo en la Universidad de La Habana no se podía hablar de oferta y demanda porque era un concepto burgués. Entonces tú hablabas de oferta y demanda en el año 62, cuando se empezó la Escuela de Economía en la Universidad de La Habana, era claro que había términos prohibidos. Entonces tú no desafiabas, si tú querías desafiar a la juventud comunista de la universidad, te ponías a hablar esa bobería. O jugabas con ellos, o te burlabas de ellos, pero te burlabas con otros estudiantes que iban a ser disidentes, igual que tú. Entonces yo supongo que hay una disidencia interna a la cual hay que hablarle. Yo, de hecho, de entrada, y esto es una experiencia personal, yo tuve un proyecto, no como firma consultora, sino como una organización que yo creé hace algunos años con mi esposa, un ONG, que tuvimos un dinero de la AID para apoyar el desarrollo de la sociedad civil en Cuba. Y yo escribía un newsletter dirigido a unas 5.000 direcciones electrónicas en Cuba, que eran del gobierno. Y de vez en cuando alguien me respondía del gobierno, muy atrevido, muy combativo. ¿Y usted por qué dice estas cosas? ¿Por qué habla por qué no dice bloqueo en vez del embargo? Y alguno de vez en cuando me decía, usted tiene un lenguaje distinto, usted ha usado categorías que no son las normales en Miami. Y yo me daba cuenta de que había maneras de penetrar con algún lenguaje que paraba las orejas. Paraba las orejas nada más. Ya está todo, eso es todo lo que necesito, que me escuches. Porque yo sé que nosotros tenemos la razón. Nosotros, la verdad está a favor nuestro. Mucha de esa gente saben lo que está pasando en Cuba. Están en medio de la cumbancha. Saben de la escasez. Conocen la estupidez de los aparachiks. El gobierno está lleno de gente estúpida. Dicho sea de paso, no así los servicios de inteligencia. Eso yo lo supe estando en la Junta Central de Planificación. El personal más capaz de planificación que había en Cuba estaba en el Ministerio del Interior. La gente más inteligente, la gente que sabía hacer las cosas como había que hacerlas, y han seguido de esa manera haciéndolo. Los servicios de inteligencia en Cuba o contrainteligencia contratan a los
estudiantes más brillantes de la universidad y los entrenan y los indoctrinan en su ámbito. Pero by the same token, para decirlo en inglés, son precisamente los más vulnerables, porque son inteligentes y en determinado momento tú le puedes decir, espérate, este es tu país, ¿qué futuro país tú estás construyendo en este momento? O sea, hay un lenguaje, existen posibilidades estratégicas, pero tiene que haber algo, tiene que haber un game plan. Yo en este momento, yo no sé de ningún game plan. No sé quién está haciendo algo para acercarnos a una transición. René. Doctor, en Europa del Este, en las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, la inteligencia, tenían la excusa de que ellos servían al régimen porque estaban presionados y controlados por los rusos. Eso era su excusa. Sí, sí. Se acabaron los rusos y ellos pudieron permitir la transición. En Cuba no existe esa excusa. ¿Cómo nosotros logramos que por lo menos las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, y hay que darse cuenta que en Cuba hay distintos ejércitos, no es un solo ejército, cómo nosotros logramos que esa gente nos permita por lo menos llegar a la puerta para comenzar la transición? ¿Cómo nosotros logramos que ellos no perciban que sus intereses, no solo como clase, como grupo, sino incluso como seres humanos, su supervivencia física no va a estar en riesgo al permitir ellos una transición? ¿Cómo logramos eso? Bueno, primera aproximación, hay que empezar a darle material de lectura a los que están dentro del gobierno, no necesariamente en las Fuerzas Armadas, aunque no hay que excluirlos, pero hay que ser muy deliberado en el lenguaje que se usa. Yo usaba ese lenguaje en las newsletters que escribía hace 6 o 7 años para Cuba. Y de vez en cuando tenía una respuesta que era como diciéndome, usted escribe distinto. Yo no he tenido nunca un lenguaje combativo de que te voy a matar si desembarco en Cuba. Ahí precisamente No. está el kit de la cosa. Hay que ser muy inteligente, porque hay gente que está atrapada. O sea, en mi opinión, el régimen es un castillo de naipes, muy sólido, pero que en algún lugar tiene un cordelito, como se cayó la Unión Soviética. O sea, pensemos en la caída de la Unión Soviética. Cuba no es más fuerte que la Unión Soviética. Pero fíjese que en la Unión Soviética, cuántos generales, cuántos coroneles, cuántos comandantes, me gusta hablar de que fueron a la prisión por todas las tropelías que cometieron, que en Cuba las han cometido. Sobre todo la gente del Ministerio del Interior. ¿Cuánta gente del Ministerio del Interior en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, después que se acabó aquello, se convirtió en Rusia y se desintegró todo aquello? ¿Cuántos han ido a la prisión? Alguien les tiene que haber garantizado a esa gente de alguna manera de que su vida no corría peligro, de que si él era el coronel jefe de una división de tanques, por lo menos iría parada a operar un tractor, pero que no iría a una prisión, o Sí, que no sería fusilado. lo que pasa es que las víctimas de esa gente ya no estaban en el mapa. Las víctimas más grandes de la Unión Soviética sucedieron en la época de Stalin. Después el número de víctimas fue bajando y había menos víctimas para reclamar. En Cuba va a pasar algo parecido. Las víctimas más severas del régimen fueron de hace rato. Ya no hay las mismas víctimas que hubo en los años 60. No, ni los victimarios ya son los mismos tampoco. Exactamente. Entonces eso es parte de las consideraciones estratégicas que hay que hacer en formular algún tipo de game plan. Lo digo en inglés porque eso es lo que hace falta hacer, un game plan, pero hay que hacer un game plan sesudo. O sea, la gente que hace estrategia en los ejércitos y en las Fuerzas Armadas son la gente más inteligente del país. Los que quiebran los códigos de transmisiones secretas, los que crean estrategia. Por eso existe la disciplina de Operation Research, donde fue la primera vez que yo me enfrenté a juegos de estrategia en Cuba, precisamente en el año 59, leyendo el libro famoso de
Churchman, Akoff y Arnoff. Ahí estaba la teoría de game theory, desarrollada por John von Neumann y Oscar Morgenstern. Y ahí actualmente es una superdisciplina en economía y en muchas otras ciencias sociales, por cierto, no solamente en economía. Pero hay que pensar, ahora, eso sí, esto es un trabajo de tiempo completo. Esto no es un trabajo de tertulia semanal, de un par de horas, me voy a reunir aquí y voy a hablar. No. Esto es donde la mula tumba a Genaro, ¿eh? O sea, esto es la realidad. Estamos enfrente a un enemigo muy poderoso, un enemigo que usa recursos que nosotros no tenemos. El recurso que nosotros tenemos dos ventajas. Uno, la razón, y el otro, la libertad. Pero necesitamos la voluntad para armar algún tipo de cosa y ver cómo se hace. No es fácil. Yo no digo que sea... No solo que son poderosos, sino que tienen miedo de perder el poder. No, claro, es un poder inestable, es un poder vulnerable, es un poder a veces hasta ilusorio, porque lo vemos como caen. O sea, lo vimos en el caso extremo del general Ochoa, con complicaciones. Pero hay manera de, o sea, yo últimamente lo hago observando a alguna gente a través de Facebook, cuyos nombres me han caído en Facebook. A mí Facebook no me gusta, yo intercambio muy poco, pero Facebook me sirve para monitorear los comentarios de alguna gente que yo sé que están nominalmente con el gobierno cubano, nominalmente, pero que yo oigo comentarios sobre las escaseces y sobre los precios topados, y tú te das cuenta que la gente está observando y están molestos. O sea, Cuba, el régimen va dando marcha atrás. Lo que sucede, el problema de la debilidad del régimen es que la oposición al régimen débil ha sido más débil que el régimen débil. O sea, nosotros estamos enfrente de una lucha entre dos debilidades. La de ellos, que es más fuerte, y la nuestra, que es más débil. Por eso no estamos ganando mucho. Pero hay que tener conciencia de la debilidad de ellos y entonces nosotros saber cómo explotar la debilidad de ellos, porque ellos son débiles. Entonces, se nos acaba el tiempo, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. Y a las 9 en punto cierran la puerta, o sea, tenemos que estar fuera a las 9 en punto. Hay unos pastelitos ahí para comer todavía. Nos quedamos dentro, nos quedamos atrapados aquí. Muchas gracias.